Las pocas radios que había, los pocos canales que había, digamos, todo era acostado. Es que te ibas enterando a medida que iban sucediendo las situaciones de boca a boca. Entre algunos jóvenes que desaparecieron, la hija de Carlos Alonso, el gran pintor, Paloma, Claro. solamente porque aparecía en la libreta de un claro, jovencito que decían que era subversivo. La hermana de Víctor Heredia también la pasó. O sea, eran miles, Santiago. Eran miles. Todos estábamos yo ya en conté una acá lista. que en el 78, en pleno Mundial del 78, yo cantando en Paraná, porque cantaba canciones subversivas, me levantaron 3 monos y me metieron adentro un Falcon, y andás a ver dónde te llevaban. Después me asusté y me fui del país. ¿Y en qué momento, Aníbal, tomaste conciencia? Porque eres pendejo. Él no tiene conciencia de todo. Sí, tengo parte de la conciencia. Tomé conciencia primero en el 76, que fue en un momento que la universidad empezó, que entraron a las patadas y abrieron las puertas, me acuerdo, del aula magna. Después cuando mi papá falleció, que fue el día que terminó el Mundial del 78, que fue el que me empezaba a decir, tené cuidado en esto, anda por el centro, no te metas en nada. Y yo tenía un compañero que era montonero. Y otro compañero que me entero 6 meses después que pertenecía a un grupo paramilitar. ¿Y cómo sabías eso? Claro. Digamos, hasta que no lo vivías. Había carne de identidad, eras claro. como carne de cañón, cada tanto algunos, digamos, los que estábamos, digamos, que no nos metíamos en política. Y después fue, digamos, ya sobre el final, cuando me estoy recibiendo, cuando me entero esto que conté antes como arquitecto. ¿Era posible en ese momento? Y también Macera se metía con el mundo del espectáculo. ¿No politizado en ese momento? Bueno, había gente que no estaba politizada. Acá pero... hablo de las grandes ciudades, donde había universidades, donde se hablaba de política. Y sí, o sea, había miles de grupos en la universidad, era impresionante. Vos entrabas y parecía con lo que hoy sería una feria de que cada uno vendiese sus cosas. Había localcitos que eran escritorios y un par de sillas, y todos te ofrecían folletos de distintas agrupaciones. Había millones de agrupaciones. Me recuerdo siempre una agrupación que creía que la revolución iba a venir de la mano de los extraterrestres. Me acuerdo justamente porque era gracioso. Y estaban convencidos y los tipos te daban charla para explicarte que la revolución no era humana, era de seres humanos superiores. Bueno, entonces era como toda una vorágine. Veníamos Esos eran los servicios. Pensá que era una sociedad muy cerrada, incluso en las relaciones humanas. No se hablaba de sexo. No, relaciones prematrimoniales eran conversaciones de avanzada. Entonces la política se metía en otras cosas, no era solamente el modelo revolucionario. Entonces, si vos estabas en la universidad, era como que te veías tentado. Y también, yo siempre digo, también uno conocía un chico lindo, no es mi caso, pero estoy acordándome de Mirta, de Liniers Estambul, que es una historia verdadera, donde una chica se enamora de un chico y un chico le gustaba una chica y ella se mete a militar, en realidad a militar, a dar folletos, porque estaba enamorada del pibe este. Esto también pasaba, no era todo tan esquemático. Pero no era tan agresivo tampoco la unión de las personas. Todo el mundo se hablaba sin tener un problema. Igual pienso lo que me cuenta ella con la atrocidad que pasó, ¿no? Con pero, porque en el medio pasaba todo eso. Son procesos. Muchos de los que militaron, y sobre todo en las universidades, realmente lo hacían por ideales, no era que andaban. Perdón, no eran había ideales. Pregunta, ¿no? ¿No había actores de poder que también jugaron parte de un proceso? Te lo pongo, siempre se habla de la UOCRA, ¿no? Del actual líder de la UOCRA, claro que formaba parte del batallón política. 601 de ingenieros. No había actores de poder porque se habla de un sector de la iglesia, de un sector del sindicalismo, de un sector del periodismo, de un sector de la justicia, que lo que hacían de era los empresarios, de un sector del empresariado, que lo que hacían era colaborar con la última dictadura. ¿Eso sucedió? Por supuesto. Apoyar. Bueno, yo te estoy contando, si quieres, la parte de la facultad, de lo que estudiaban. Pero por supuesto había factores de poder. Faltó un sector del peronismo de izquierda que estaba muy golpeado por la AAA, por la derecha del peronismo, y que veía alguna salida, pensaba que el gobierno militar podía parar la masacre que ya había empezado. También me faltó Ahora explícame a ver por qué los jefes montoneros están todos vivos. Por favor, contá bien la historia, contá bien la historia. ¿Por qué Berbisky? ¿Por qué Perdía? Bueno, no. Sí, yo te quiero dar la razón, pero decilo. ¿Por qué te enojas con lo que estoy diciendo? Entonces, justamente es un sector. Y el peronismo es mucho más Pero fue responsable. Mucho más. Pero no eran peronistas. Sí, claro que fue responsable. Y los 7 años de dictadura anterior. Faltó mencionar también un amplio grupo del Poder Judicial
que rechazaba habeas corpus. Lo nombré. Sí. Muchos de los cuales después se hicieron, eran defensores de los derechos humanos, pero rechazaban habeas corpus. Te faltó nombrar buena parte de la que después fue la clase política que supuestamente había tenido militancia en las universidades y prefirió irse a ganar dinero con la 1050 al sur. La sociedad que era profundamente... Sí, Santiago. Había detrás de esto un plan económico, además. Aparte, por supuesto. Apenas asume la revolución esta famosa fusiladora, torturadora, genocidas, porque han sido genocidas, firma Videla y Martínez Dios un decreto, que ellos lo consideraban decreto ley, mirá qué atrevimiento además, como si estuvieran gobernando constitucionalmente. Decreto 21476, donde dejaba sin vigencia todos los convenios colectivos de trabajo del país. Absolutamente. Para eso habían venido también. A los pocos días, Luz y Fuerza quiso defender su convenio y lo asesinaron a Oscar Smith. De eso no me puedo olvidar porque yo estaba en Luz y Fuerza. Nunca apareció, lo chuparon. Sí, lo chuparon en Wilde. Así que vinieron también para eso. ¿Cómo terminó eso? Martínez Dios con su política. Y bueno, terminó como terminó después el Corralito y como... Porque son las mismas políticas. Santiago, perdón, quiero decir como provinciano que todo esto que hablamos ocurría en las grandes ciudades, Buenos Aires particularmente, Rosario y Córdoba. Córdoba, claro. Córdoba fue fatal. En el otro interior no se sabía nada. Hubo un punto, perdón. Yo viví el cordobazo, que fue fatal. El comentario a posterior, ya en democracia, era: César, pero nosotros no sabíamos nada. No, y es verdad. Y era sincero lo que te decía. La gente pero no se sabía desde qué lugar, César, desde el silencio, desde la complatea, no, desde alguna la no participación. Porque vos veías movimientos en la calle. No tener información. El temor de la familia, los chicos, etcétera. Era una cosa muy de ellos. Alfredo plantea también, y hace así, el temor y el miedo, porque vos escuchabas eso y ¿qué hacías? Pero yo puedo contar cosas. Por algo será. En ese momento, hoy, claro, cuesta imaginar, porque hoy está todo comunicado, estamos hablando en este momento en cualquier parte, con internet se comunica. Olvidémonos de esa Argentina. Esa Argentina no existía. Conseguir un teléfono era un... Sí. Entonces se daban situaciones en las cuales estaban buscando, porque además las fuerzas estaban divididas, entonces había comandos que te buscaban a vos, pero el de la Marina no. Y entonces vos por ahí, si te agarraba la Marina, te dejaban porque te estaba buscando el ejército. O sea, esa situación, irse al interior del país era una alternativa para... Totalmente. Porque yo que los veo pasar a muchos de los protagonistas de los 70 que vienen a este programa, veo que continuamente se tiran muchos o chicanean con esto, sí, vos qué hiciste, dónde estuviste. Mi familia se fue al Leo. No, digo, es lo que intentan hacer con Bergoglio. Antes estábamos hablando de Bergoglio, conecto los temas. Bergoglio siempre quiso ser papa. En el 2005 estuvo a punto de serlo, ustedes se van a acordar. Pierde con el alemán Ratzinger, que se llamaba Benedicto después. ¿Por qué? Por un carpetazo tremendo, un dossier, una carpetita que apareció ahí en la curia y empezó a dar vueltas y tenía que ver, son dos versiones. Algunos dicen que tenía que ver con su rival en Roma, que era Leonardo Sandri, otro argentino. Y otros que tenía que ver con Berbisky, donde le recordaban a los que votaban, a los cardenales, el supuesto rol que había tenido Bergoglio, lo que decía Berbisky, en la dictadura, con Llorio, con Jalix, entregando... Que es una gran mentira de Berbisky. Que Alicia Oliveira, que es la mujer, y viejo, pero ¿sabés lo que pasa? Pero no lo estoy diciendo yo. No, pero como... Pero no lo digo yo estoy recordando la carpeta. Johnny, no es a vos, es simplemente que yo viví eso. Lo sé, lo sufrí, tuve miedo. Pensé que un día me levantaban y no había estado en ninguna organización guerrillera. Entonces miro ahora que el señor Berbisky se alza contra el Papa, que podrá tener sus defectos, pero es el factor espiritual importante. Y miente Alicia Oliveira, que falleció, que fue abogada de Berbisky, le demostró absolutamente la falsedad de esos dos jesuitas a los que yo conocí y que los salvó Bergoglio. Entonces, si tiene anticatolicismo, que lo tenga.
que explique también por qué era oficial de inteligencia de los montoneros en el último atentado, por ejemplo, que se le hizo al gobierno constitucional. Bueno, que los expliquen esos tipos. A Bergoglio, Ahora, un minuto, pero pará, vos me decís que gracias a Bergoglio, digamos, al la revés. historia fue otra. Salvó gente. Pero, Salvó gente. ¿Puede decir que la historia fue a la inversa? Sí, claro. Sí, Claro fue que los salvó. ¿Qué te crees? ¿Que los entregó a los pero, pueblos? un minuto, Miralo en por favor, Netflix. sí, bueno, pero ponga, no me digas mirarlo en Netflix. No, Cuénteme porque está verdad, la por historia favor. de Alicia Oliveira. Yo lo que te pido es lo siguiente. Para los que no vivimos esa historia, Sí. lo que la vivieron fueron ustedes. Digamos, nosotros vamos leyendo y vamos escuchando lo que ustedes van contando. Ahora, que me digan que la historia es una y que vos me digas que la historia fue la opuesta. Yo te aseguro que Bergoglio Bergoglio no entregó gente. No, es Yo que te lo que aseguro. hacía Pero era... perdón, lo tuvo que explicar. Se negociaba la es vida. discretamente en realidad tender un puente entre la iglesia y la salida del conflicto. Es verdad lo que dice Campolongo, no es que se dedicó específicamente a salvar, pero Bergoglio fue una mano positiva de una iglesia que en connivencia con el ejército fue absolutamente cómplice. Sí. Ahora, No, dos cosas. Primero que hay que tener mucho cuidado cuando se acusa a alguien a la distancia, cuando alguien no está vivo, porque escuchamos mucha gente que te crucifica y te cuelga de una soga en la plaza pública. Y me parece que en todos los espacios hay explicaciones para dar. Pero yo también quiero dar un marco histórico de esto. No te olvides que en aquel entonces, nosotros hablábamos recién con Piñaneri, primero que no había el acceso a la información que tenemos todos hoy en día con internet y con las redes. Segundo, que la gran mayoría de aquellos jóvenes, estadísticamente, eran hijos de inmigrantes, que venían de una Europa perseguida y que también era difícil meterse, era imposible que haya el movimiento de aquellos que nos criamos en democracia hoy después de tantos años. Y vemos que con disidencias se puede militar, se puede disentir dentro de la democracia. Hay que mirarlo en ese contexto histórico. Y hay muchos que no se metieron porque no pudieron, porque tuvieron miedo, y eso no los transforma en cómplices. Hay que ver la historia de la Argentina en ese momento. Hay tres medios a reivindicar. Hola, ¿cómo está? Te escucho, por favor. Sí, en realidad, yo como educador escucho los relatos. Yo era un joven, tenía 16, 17 años cuando empezó la dictadura. Pero justo el momento más, me imagino, en el justamente, secundario. sí, una universidad, la Facultad de universidad. Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, entrábamos cada día, nos palpaban para ver si traíamos algo. Yo viajaba en el ferrocarril Roca y muchas veces pararon el ferrocarril en medio de las vías, nos hacían bajar uno por uno y vi como alguna vez se llevaron alguno. Es decir, la situación hoy nuestros jóvenes no la pueden ni pensar. Ni imaginar. No la pueden ni imaginar. Lo que a mí me parece es que lo que se está diciendo hoy aquí, lo que se dice en las aulas, en las escuelas, se tiene que decir y volver a decir y volver a contar, porque justamente esto nunca más se debe repetir. Y la única manera de que esto no suceda, de que no haya una posibilidad mínima de que ocurra, es que nuestros jóvenes y niños sepan que esto ocurrió y que la magnitud, ¿sí?, de este caos, de esta situación que fue aterradora, no nos puede volver a pasar a nosotros y creo que a ningún otro pueblo, a pesar de que en algunos otros lugares del mundo, por ejemplo Siria, están ocurriendo cosas... Venezuela, señor. Venezuela. Igual una cosa, Santiago, con relación a Francisco, porque nos vamos olvidando, cuando Francisco es papa y deja de ser Bergoglio, aquí los medios oficialistas de aquel momento, entre ellos Página 12, salieron a matarlo. Y ahí fue donde lo vincularon con la dictadura. La señora Bonafini dijo que un día que utilizó el altar de la catedral como baño. Y cuando le dijeron que había sido la tapa falsa de Página 12 que no era Bergoglio. Que no era, exactamente. Dijo que había utilizado el altar de la catedral como baño. Todos dijeron que había sido cómplice. El propio Papa, a través de alguno de sus voceros, tuvo que dar esta explicación que había salvado a estas personas que plantea bien Carlos, y tuvo que brindar una explicación porque los medios oficiales lo involucraron. Después, cuando vieron que hicieron una primera encuesta y tenía 94% de imagen positiva, dieron vuelta. Pero fueron ellos los que lo involucraron. A mí me encantó lo que dijo Gustavo, y creo que en eso tenemos que hacer hincapié.
para que no vuelva a pasar. Es que ya eso no hay posibilidad. Ya está, por eso, Sí, para que no vuelva a no. suceder, aprender de la historia, conocer bien los hechos, cosas que han sucedido. Hubo gente que se tuvo que exiliar para Gente repasar la muerta. Gente Miles. desaparecida, gente tuvo que exiliar, gente tuvo que irse al interior del país, armó una posada en Mina Clavero, digo, se tuvieron que ir a cualquier lado. Gente que tuvo que laburar de otra cosa, que tuvo que cambiar de nombre, todo. Tuvo que Gente que abandonar a su murió, familia, dejar... desaparecido, gente que No, murió. yo ya lo había dicho. Gente que laburó durante los militares y laburó con los militares, que no es lo mismo para que con. Con los militares laburaron, yo no había nacido, digo, pero laburaron todo porque el país siguió... país lo manejaban siguió laburando. Una cosa es laburar, perdón, con los militares y otra para los militares. Ahora, lo que yo creo esencial para que esto no vuelva a suceder y saber bien cuál es la historia, primero el 2x1 es esto, ni un genocida suelto, ni un genocida libre, pero también saber quiénes fueron los cómplices democráticos, de civiles de la dictadura. ¿Quiénes fueron los colaboracionistas de los periodistas? Nombre y apellido, que hoy están. ¿Quiénes hicieron plata con la 1030 también? Los empresarios, toda la lista que dio Jonathan, pero identificarlos, porque no es parte del pasado de algo ya abstracto, que no, lo que sucedió fue real. Nombre y apellido de los periodistas que fueron funcionales a los militares, los empresarios, los jueces. Hay que explicar por qué mataron a Aramburu. Me parece que hay que explicar también, digamos, cuando vos me preguntaban ¿cuándo te empezaste a dar cuenta? También cuando mataron a Aramburu, también fue como una situación en la cual, viste, fue como un shock. Ahí empezamos a entender, los que estábamos estudiando, que había esos bandos también, había problemas que mataban gente, o que había, viste, situaciones que tomaban una decisión que tal vez no era la más correcta. Pero también hay que decir que la Argentina, también en ese momento, cuando estaba Martínez, la señora Isabel Perón, pidió que vinieran los militares. Eso se escuchaba en la calle. Pero que bueno, vengan eso es los importante. militares. Hay que reivindicar a 3 meses. Yo me remito a la historia, tanto Campolongo como yo venimos de esa militancia y era por el retorno del general Perón, que estuvo 18 años proscripto, la gente lo votaba, lo llegó a votar en la provincia de Buenos Aires, ganó las elecciones y no pudieron asumir. O sea, era una lucha distinta. El tema de Aramburu también sacado de contexto, si no me tengo que remitir al fusilamiento del 55, al bombardeo donde murieron 350 pero no inocentes en la Plaza de Mayo. Pero no podés ignorar la violencia que ocurrió cuando vino Perón en Ezeiza. Perdón, era todo un procedimiento que también había intereses que estaban en juego. Yo lo que quiero decir, siempre hay como intereses, cierre de esto, Aldo. miren muchachos, hay un tema. Yo estuve en la Plaza de Mayo el día del 2x1. Fui con mi familia, con mis hijos, y fuimos a título individual. Y había un grupo muy grande en la Plaza de Mayo que gritó algo que a mí me ofendió. Y yo sé que no lo hacían con maldad. Eran jóvenes que decían, Macri basura, vos sos la dictadura. ¿Por qué me dolió eso? Y yo no soy macrista. Digo, le dije a los chicos que me rodeaban, ustedes no tienen ni la menor idea de lo que fue la dictadura. Me están ofendiendo a mí. Decir que este gobierno es la dictadura es no conocer lo que fue. Podré chicanear en términos económicos si el plan es parecido a Martínez de Ocavallo, pero decir que este gobierno es la dictadura. Estábamos en Plaza de Mayo, eso en la dictadura, no salíamos vivos. Ahora, Santiago, pero también hay que decirles... Entonces, yo quiero a los jóvenes decirles que no se puede comparar esta situación y que no nos ofendan a los tipos como nosotros que padecimos y sufrimos la dictadura. Ahora, los jóvenes también hay que decirles y hay que contarles todo. Lo escuchaba acá, ahí tenemos un rector de un colegio tan prestigioso. Yo tengo hijos adolescentes y la verdad les tengo que contar y reescribir todo el tiempo la historia aprendida hoy, por ejemplo, en las instituciones educativas, porque Diego decía, nunca más coincido, el genocidio, que aquellos que violaron los derechos humanos paguen con cárcel, porque el Estado de Derecho es el que los juzgó y no como los que eligieron la violencia política, que directamente desaparecieron sin ninguna posibilidad de defensa. Ahora, contemos toda la historia. También digamos, a propósito de lo que decía Aníbal, que el método de transformación política que algunos entendieron era la violencia armada, tampoco, porque así como no queremos volver a esa dictadura feroz y genocida que vivió la Argentina, y eso es una dictadura, no banalicemos diciendo, coincido con Aldo, que cualquier otra cosa es dictadura cuando no lo es. Claramente eso fue la supresión de todo Estado de Derecho y el genocidio y la aniquilación del otro. Ahora también digámosle a los jóvenes que nunca más, y porque aprendimos, la manera de transformar
la sociedad en la que vivimos es a través de la violencia armada. Entonces, contemos todo. Si no, Diego se cuenta una sola parte, o el rector. Yo coincido con eso, pero yo soy madre de adolescentes que me empiezan a preguntar por la historia y que están leyendo en la escuela y que les acerca material de estudio. Y la verdad, muchas veces es parcial. Y la responsabilidad, nosotros tenemos que completar todo el tiempo la educación de los demás en los medios de comunicación, como padres en nuestras familias. Y la escuela tiene un rol importante, pero la parcialmente. Sí, Gustavo. No, a ver, vos planteabas recién, no hay condiciones, no podemos volver a eso. Genocidios, tuvimos nosotros uno, pero antes en Alemania se produjo otro y antes el pueblo armenio. Es decir, no es que la historia nos enseña y quedamos curados para el resto de los tiempos. Es decir, hay que hacer mucho trabajo de educación en forma permanente. Siempre vamos a tener una historia parcial. Es real lo que vos planteás. Es decir, escuchar todas las campanas implica mayor democracia. No había héroes. Yo lo que voy, doctor o rector, es que ni eran héroes todos aquellos que tuvieron que exiliarse o que no pudieron trabajar, sin ir a los casos extremos realmente de muerte o tortura. Ni fueron héroes aquellos, ni fueron cómplices aquellos otros que por distintas circunstancias siguieron adelante con su vida. Me parece que hoy, a la luz de los tiempos, esa es nuestra responsabilidad. Explicárselo. Y lo que usted dice realmente es muy interesante, pero yo creo que a los chicos más jóvenes también les tenemos que explicar que hubo un sector de la sociedad que creyó que podía cambiar la sociedad o el mundo que lo rodeaba a través de la violencia, a través de las bombas, de las armas y también de la aniquilación del otro. Y eso también lo aprendimos. ¿Vos crees que hay lugar para eso hoy? Yo quiero hacer una A ver, yo creo que es... Cuando hablamos de la teoría de los dos demonios... No es la teoría de los dos demonios. Estás planteando lo mismo, pero desde otro lugar hoy en la actualidad. Absolutamente no. Digo, no sean tan simplistas. No hay ni siquiera un lugar. No hay lugar para que los chicos piensen que hay que haber una lucha armada hoy para combatir a Macri, por ejemplo. Podemos tener diferencias, pero los pibes hoy, ¿sabes con qué militan? ¿Sabes, Débora? Vos planteás una sensación de que los pibes se pueden volver a armar. ¿Sabes con qué militan los pibes hoy? Con una pala en la mano, yendo a ayudar a un barrio. De cualquiera de los partidos. Estoy hablando de la historia. Militan con amor. Es que no, está simplificando. Que peligro, que tenés que explicar a tus hijos que no va mal la lucha armada. Me parece que es una simplificación absolutamente yo coincido con Aldo. Pará, voy a ir a las fuentes. Liliana, te quiero escuchar a vos, que fuiste parte de ERP, como lo confesaste en algún momento. Vuelvo a repetir. Yo no estuve en la parte armada, porque eso es también simplificar, pensar que todos los que militaban, todos andaban con un fusil y tirando bombas por todos lados. Tampoco era así. Yo sí. Si a mí me preguntan si la violencia es un camino, no. Y si a mí me preguntás si vuelvo para atrás, y yo tengo hijos y nietos, si a mí me preguntás si vuelvo para atrás, si a mí me gustaban los métodos violentos, y la verdad que no. Y por eso supongo yo que mis cuadros, a los cuales yo reportaba, se llamaba así, nunca me pusieron a manejar ni siquiera una pistola de juguete, pues se daban cuenta que yo no era útil. Pero eso a nivel personal tuyo, hablo de la violencia. En ese momento se creía que se luchaba contra poderes, que no había forma de... A ver, yo voy a tratar, hoy es terrible lo que voy a decir, no se creía en la democracia. No se creía en la democracia como un método. No se creía en la democracia para ir a votar, en el Parlamento, en la justicia. El método de transformación era la violencia. No, el método de transformación era otro, claro. 7 años porque por eso es el proceso histórico. Por eso es difícil desde hoy comprender. Claro, por eso suena raro. Hay que ponerlo en el contexto internacional desde la Revolución Cubana, el periodo entre guerras, la Guerra Fría, la Revolución Cubana, el Plan Cóndor desde Estados Unidos para toda Latinoamérica, que ocurrió de manera sistemática con las dictaduras que empezó en Chile primero y después acá. En Paraguay, no es un repollo que empieza en el año 76. Por acá recién, pero empezó en el 69, a ver, Aníbal, ¿para qué quiero hacer una pregunta? Ya voy. Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo hay gente que ha luchado por defender su verdad contra viento y marea, ¿no? Por la búsqueda de sus hijos y demás, y uno escucha que hoy justifica un gobierno como el de Maduro?
como lo que está pasando en Venezuela, ¿no es un poco una contradicción? Pues que la izquierda ha cometido ese error. Yo creo que es el fanatismo ideológico que te gana, ¿no? La idea de que realmente Maduro, Chávez hicieron una revolución, la están haciendo. Porque entonces, es una dictadura también. Bueno, pero por supuesto es una dictadura. Hay 50 muertos en 50 días y son todos por parte del Estado. Es terrorismo de Estado lo que está haciendo Venezuela en estos momentos. Pero bueno, lo que digo respecto a lo de Débora, que me parece muy importante, no es teoría de los dos demonios, lo digo con el mayor de los respetos. Vale recordar que el 24 de marzo, en el acto, se reivindicó Montoneros, FARC, FAP. Y eso, a las generaciones democráticas, los que nacimos en democracia, nos tiene que hacer doler la cabeza. A mí me molesta Nos tiene que decir, también. che, muchachos, como decía Débora, hubo una generación que en nombre de Vietnam, en nombre de Cuba, en nombre del Mayo francés, creía que subestimaba la democracia y creía que la violencia era la forma de hacer la revolución porque la democracia... Hay que decir... Estamos hablando de eso que decimos Johnny o yo, es hablar una dictadura, pero por favor, ¿en qué cabeza, no quiere decir que pase ahora, estimado. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Débora hablaba de la enseñanza a sus hijos, que no tiene que ver más una lucha armada. Quien reivindicar quien reivindicó la violencia. ¿Fueron las nuevas generaciones o las de la década del 70? Los que estaban en el acto. ¿Quiénes eran los que reivindicaron? Los que estaban en el acto. Hijo, madre, un sector de madres, un sector de abuelas. Un testimonio, un documento que decía se reivindica FARC, FAP, Montoneros. Fue tremendo ese momento. Vos, como pibe que nació en la democracia, ¿cuántos años tenés? ¿No te duele ese momento? Vos tenés que decir, basta de eso. Basta de violencia como forma. Pero ¿qué es la teoría de los dos demonios? Hay que tener cuidado con no reivindicar con los hechos la teoría de los dos demonios, porque muchos de los que critican la teoría de los dos demonios, yo entre ellos, la responsabilidad cuando estás en el Estado transforma todo lo que haces en crímenes de lesa humanidad, y yo además condeno a los particulares en forma particular. Pero hoy son los mismos, muchos de los cuales sacan tweets reivindicando lo que pasa en Venezuela. Y el sábado, que yo tuve la oportunidad de ir a Plaza San Martín, donde se reunieron los familiares de los que están en Venezuela y la gente lloraba, había una manifestación por muchos miembros de la política frente a la Embajada de Venezuela. Eso es reivindicar la teoría de los dos demonios. No, tuviste un tuit de Domínguez ayer, que fue el presidente de la Cámara, diciendo que la oposición en Venezuela tiene que ser responsable. Y todavía no vi salir, porque nosotros llamamos a una asamblea extraordinaria en el Congreso, a muchas de las fuerzas que critican la teoría de los dos demonios, y yo también la critico, sacando una ley o un repudio por lo que pasa en Venezuela. Yo nunca Sí, por favor. Yo quería contar, no quiero dejar de contar un recuerdo, lo veo a César acá, yo soy psicólogo, soy padre y en la dictadura tenía 15 y 16 años. Estaba en el patio de la casa de mi vieja quemando discos, empezando a quemar discos. No llegamos a quemar ninguno, pues mi vieja se pudo llorar y no pudimos. Uno era de un disco de los Upay, en donde vos cantabas, y cantabas un poema maravilloso de Pedroni, Cajita de Música. Y yo como pibe sabía que algo no sabía. Esto que decía Débora, había un saber no sabido que como sociedad no podemos dejar de saber, y lijaba mi cajita de música. Entonces, a ver, tenemos que enseñarle a los chicos que con la palabra, como decía Huitisolo, César era... Santiago, nos queda la Para palabra. un minuto que tenemos el tuit de Julián Domínguez que dice: le pedimos a la oposición en Venezuela absoluta responsabilidad si luchan por la tolerancia, que también lo demuestren. Es una vergüenza. Es una vergüenza. No, es la cuenta oficial. Yo lo retuiteé, Sí, es la cuenta oficial. Es una vergüenza. Fíjate lo que porque realmente está diciendo prácticamente que todos los muertos son de por algo ¿Sabés habrá lo que pasó en sido, Venezuela el otro sido. día? Perdón, ¿sabés lo que pasó en Venezuela el otro día? Diosdado Cabello es el segundo hombre más importante después de Nicolás Maduro. Te quiero leer lo que dijo Diosdado Cabello, más poderoso diputado oficialista, vicepresidente del Partido Socialista. Les presento el manual del combatiente revolucionario. Sí, señor. Aquí están una serie de ciudadanos marcaditos dónde viven, dónde se mueven, etcétera, etcétera. El partido dio instrucciones directas para incorporar a los cuerpos combatientes y que unos 60.000 motorizados salgan a hacer lo que tienen que hacer. Marcaditos contra ¿qué es eso? Uno se pregunta, ¿Eso es terrorismo de Estado? ¿El mundo va a ser cómplice de esto que pasa? Porque es alarmante la situación. Opinando a favor, estás cómplice. Yo digo que lo que me parece que... Hay como medio loco lo de Venezuela, que haya gente que no repudie. Porque no es que la oposición es la culpable de todo lo que está pasando. Un estado de sitio en una democracia, yo no lo escuché en la vida.
Entonces me parece que esto también es un tema a tratar. Lo que pasa es que de esto podemos hablar un rato largo si querés en otro momento. Yo acompañé 40 años a Raúl Alfonsín. En plena dictadura, Alfonsín crea la Comisión Permanente para todo el país por los derechos humanos. Sí, señor. Dicho sea de paso, cuando eso llegó a Santa Cruz, el único que adhirió fue el diputado que firmó varios habeas corpus. Flores. Efectivamente. Rafa Flores. Flor de tipo. Los demás ya sabemos lo que pasó, para no hacerla tan larga. En el gobierno después, volviendo a la teoría de los dos demonios, Alfonsín firma 2 decretos. Uno para que se inicie el juicio, un juicio único en el mundo, donde se juzgó a los máximos responsables de toda esta represión. Pero también firmó otro para que se pudiera extraditar a López Rega, lo trajeron, lo metieron en la cárcel y ahí murió. Para que se trajera a Firmenich de Brasil y también lo puso en la cárcel. Y también al general Suárez Mason, exactamente. Porque todos eran responsables, tanto de un lado como del otro. Y Gorreada Merlo. Y sin embargo, hoy se dice que la teoría de los dos demonios no tuvo por qué haber sido. Eso no es teoría de los dos demonios. Es que eso no es teoría de los dos demonios. Claro, Usted tiene razón. A ver, Mire, sí. a ver, me gustaría... Yo creo que tenemos la responsabilidad, habiendo pasado 40 años, de no seguir creyendo que tratar de explicar toda la historia tal como hoy sabemos que fue es reflotar la teoría de los dos demonios. Eso es absurdo. La teoría de los dos demonios solo existe en la cabeza de algún trasnochado que creyó que tenían igual poder de fuego, de fuerza, el Estado, que es el que eligió el genocidio, y las fuerzas guerrilleras. Eso no existe, solo lo pensará algún grupo muy reducido de gente que realmente no tiene ni siquiera la capacidad de leer la historia o los diarios de época. No hay más teoría de los dos demonios. Lo que tiene que haber, y la responsabilidad de los que están vivos todavía y de los que somos más jóvenes, a 40 o 50 años, es decirle a las nuevas generaciones que la violencia y el terrorismo de Estado es genocidio y por eso son crímenes de lesa humanidad. Todos acordamos, si no, no hubiera habido una plaza llena por el 2x1, y Brancatelli y yo coincidimos aquel día cuando yo fui durísima con ese tema y la plaza así lo demostró. Pero también tenemos la responsabilidad de decirle que la forma de transformar una sociedad a través de la violencia armada no existe, no importa si hoy ya no hay más lugar para ello. Afortunadamente yo creo que no, claro que no, pero no obstante tenemos la responsabilidad de contarles toda la historia y lamentablemente, yo no sé si Sorsoli lo va a convalidar, no conozco la currícula del Buenos Aires, en los colegios más importantes, y los conozco algunos por mi propia familia y demás, les cuesta mucho abrir estos temas de debate en la educación formal de los chicos. Es cada familia la que tendrá la responsabilidad y los medios de comunicación de abrirlo. No es teoría de los dos demonios. A nadie ya le cabe. La Argentina no tiene lugar para la teoría de los dos demonios. La plaza del 2x1 te lo demostró. No existe más. Es una manera de reflotar la grieta. Es lo que el kirchnerismo te saca y te tira por la cabeza cada vez que querés contar. Y el voto unánime menos... La teoría de los dos demonios ahora está usada como tapón. ¿Qué quiere decir? Claro. Que se empiece a hablar solamente de la locura de la dictadura, de la violencia, la locura de la violencia de la dictadura, sin que hubiese pasado nada antes, que no justifica esa represión. Por supuesto estamos todos en contra de la teoría de los dos demonios, pero pasó algo que tenés que explicarlo, y fue la locura de la violencia guerrillera de ultraizquierda y de ultraderecha y en gobierno democrático. Digo, ese fue el preámbulo de la por favor, ¿cómo hacen para encarar un tema yo creo que sí tan difícil, ¿no? En los Tiene colegios. mucho que ver la familia también ahí. Claro, ahí sí, yo creo que sí se discute en los colegios y me parece que es lo que tiene que pasar. Ahora, lo que a mí me parece en forma personal es que ni los grupos de ultraizquierda, ni los grupos de ultraderecha, ni una democracia muy débil, no solo eso explica la dictadura. No solo eso explica que esa explicación es una explicación, como siempre, parcial. Me parece que algo que se dijo aquí en la mesa respecto de, digamos, de las fuerzas no nacionales, internacionales, con un proyecto económico de destruir una República Argentina que tenía una potencialidad muy importante y que hoy sufrimos las consecuencias de ese proceso
esa dictadura cívico-militar y que efectivamente Pero si no tuvo hablas de lo de resultados. antes, si no hablas de lo de antes, es como que angelizás a lo que pasó antes. Como se dice demonizar, hay angelizar esa violencia. Hagamos un punto, por favor. de Sí. todas maneras, Martín, para, bancá un minuto que te quiero preguntar, en instantes por cuestiones económicas, qué pasó con el dólar. A ustedes les voy a preguntar qué pasó con la cuestión educativa. Ya los profesores van directamente a cachetear a los maestros. Así Santiago, algo muy breve puedo decir. Un minuto, César, 10 segundos. Ha sido un programa muy lindo, muy lúcido, hemos aprendido mucho recordando. ¿Sabes qué? Esto nos exige, nos obliga y nos convoca a la gente que está mirando el programa que amemos un poco más nuestra democracia, que respetemos un poco más nuestra democracia, que los políticos cumplan con su deber, que hagan las cosas que deben hacer para que no se repita el pasado. Democracia ante todo, ¿no? Por supuesto. Imagínense, este programa no sería capaz, sino nosotros no tenemos ninguno. No existiría. Imagínate, todas las voces todas en Venezuela, ahora vamos a ser intratables. Sí. Tenemos cicatrices hasta en el sobre todo. Bueno, pero de las cicatrices hay que aprender, claro que sí. Bueno, yo voy con la gente de educación, pero quiero rápido, Martín, saber qué va a pasar con el dólar. El dólar tocó su techo máximo, ¿no? Sí, hoy cerró 16,40 y mirá, tiene mucho que ver con la inestabilidad de Brasil. Cuando empezó la crisis política, mejor dicho, cuando terminó la crisis política de Dilma, en el momento de máxima convulsión, en Brasil el dólar salía 4 reales. Un año después salía 3 reales, había bajado un montón, lo mismo que si acá bajara de 16 a 12. Ahora hay otra vez crisis política en Brasil y el real que estaba en 3,10, está a 3,25 en Brasil. Y como nosotros tenemos un dólar que es flexible, que es flotante, decimos los economistas, quiere decir que el dólar copia como un amortiguador lo que va pasando en la ruta. Y la ruta tiene un pozo que es Brasil y agarra el pozo ese, el amortiguador del dólar, y lo tiene que marcar acá. Qué tremendo, entonces, esquizofrénico vivir, ¿no? Que una economía pendiente del dólar. ¿Es posible pero eso es culpa... salirse o no? Sí, pero eso es un problema cultural que lleva años de inestabilidad. Nosotros llevamos 70 años de alta inflación en Argentina, con excepcionales periodos entre medio de baja inflación. Entonces el argentino se acostumbra a mirar el precio del dólar con mucha atención, porque en general, cuando hay inestabilidad del precio del dólar, hay inestabilidad en la economía. Vos tenés países al lado, como Chile, o como Uruguay, o como Brasil, sin ir más lejos, donde no pasó eso y donde por lo tanto la gente mira de otra manera. En Brasil sí hubo periodos de alta inflación, pero sin embargo había tasas de interés en reales positivas, traducido a castellano. Vos ahorrabas en reales y mantenías la capacidad adquisitiva de tu dinero. Acá vos ahorrabas en pesos en los periodos de inflación y te comía toda la plata. Entonces el argentino mira el dólar. Gracias, Martín, por estar con nosotros. Gracias, Santiago. Gracias. Bueno, Gustavo, una de las imágenes que nos vuelve a sorprender, ya no tanto porque se da más de lo que uno puede llegar a imaginar, ¿no? Es esta imagen típica, ¿no? Va el padre y agrede directamente, violencia física a la maestra, que en definitiva está educando a su hijo, ni más ni menos, ¿no? Sí, ¿qué pidió? Sí. A ver, Gustavo, por favor, sí. Sí, claro. Pedir disculpas creo que bueno, que es algo que debe ocurrir, pero que no alcanza. No me parece... Ahora hay una ley, hace muy poco hay una ley de la provincia de Buenos Aires que de alguna manera trata de impedir estas cosas o poner por lo menos una línea, ¿sí? Un límite. Sin embargo, bueno, en este caso, esta mamá tiene algunos antecedentes, creo que por lo que se sabe. Un secuestro extorsivo. Claro, sí, digamos que causas detrás pesadas. no es una mamá típica de una escuela. Pero esto se repite, ¿eh? Sí. A ver, se repite, me parece que no es tan común como lo que a veces aparece en los medios. Preocupa, creo que la ley viene a proteger a los maestros y a los profesores. Está muy bien. Esto no debe ocurrir, de todas maneras, no le debe ocurrir a una maestra, no le debe ocurrir a una cajera de un supermercado, a un médico en la guardia, porque hay que decirlo, en las guardias de los hospitales públicos no es común, es muy común. Alejandro, ¿en qué momento se perdió ese respeto que hubo siempre por la figura, por ejemplo, como decía, del médico o de la maestra o de la enfermera? ¿En qué momento perdimos ese como sociedad, no? Hace un par de décadas, Santiago, se perdió, a ver, la figura del maestro, la figura del médico y la figura del padre, porque este es el problema que me parece que está de fondo. ¿Sí? Yo hasta hace muy poquito en un colegio en el que fui a dar una charla, un colegio de zona norte, una madre gritándole a la rectora, mi hijo se va 3 meses a Miami, ¿sí? 3 semanas, perdón, a Miami, era octubre, y después vemos qué hacemos con las faltas. Y era una escena bastante parecida a esta que vemos en otro ámbito.
Lo que tenemos son adultos que se han corrido del lugar de poner límites a los chicos. Esta violencia replica en las aulas. Tenemos situaciones extremas como esta. Pero lo que hay, la principal víctima de todo esto son los chicos. Hoy tuvimos el botón antipánico debería ser para docentes y también para los chicos que quedan en estado de absoluto desamparo frente a adultos que o desamparan como esta madre que no fue a buscar a su hijo o sobreamparan. Ahora, pero pienso en el nene, ¿no? 6 años tiene el chico. Sí. Ante este espectáculo de los adultos. No se olvida nunca más. Nunca más. La maestra tiene un estrés postraumático por esto, seguro que sí. Y decía hoy, leía declaraciones de que no puede volver al colegio. No quiere volver. Este chiquito, frente a esta cosa prepotente de la madre, y esto Violenta, se repite, sí. pero esto se repite, es mucho más frecuente, con otro formato, con otro color, y en distintos ámbitos, de padres que desautorizan permanentemente al adulto que debería poner el límite, y se desautorizan esos mismos. Lo que dicen los padres es, a mi hijo nadie le pone límites, ni siquiera yo, porque yo tampoco sé cómo. Entonces, si vos le pones el límite que yo no puedo, queda en evidencia mi falta de autoridad. ¿Se entiende? No, esto? muy cortito. Hoy tuvimos un episodio tremendo en Tigre, en la escuela secundaria 13, un tiroteo. Esto pasó hace un par de horas. Un chico se escapó de la escuela. En realidad, dos chicos se empezaron a discutir por una silla. A ver quién se sentaba. 19 años, digamos, porque por ahí 19 piensa que años, está bien, pero es un pibe. Sea, un mayor de edad. Se va de la escuela, va a buscar un arma a su casa, vuelve a la escuela y tira 4 tiros al aire para amenazar. Bueno, al pibe finalmente lo detuvieron, no hubo heridos y ahora quedó detenido por tentativa de homicidio. A esta señora lo que le va a pasar, y está muy bien, es que se le aplique la ley provincial 13.898, arresto a la señora que pegó el cachetazo, arresto a padres de alumnos que agreden a docentes, 30 días detenido, o si el hecho fue en presencia de estudiantes, 60 días detenido como corresponde. A ver, digo que no alcanza con pedir disculpas porque ahí hay un grupo de pibes, de chicos de 6 años que se quedan sin maestra. Porque, a ver, creo que todos entendemos a esta maestra que va a una escuela en un barrio determinado donde esta señora vive enfrente, digamos, y tiene 10 hermanos. O sea, está claro que esta maestra tiene una situación muy complicada, pero hay un grupo de chicos que a esta altura del año se queda sin su maestra. También. Digo, me parece pienso que... también en el chico, en la mamá del chiquito, ¿no? Sí. Claro. Sí, ¿Cómo va a dirimir ese chico sin conflicto? Aquí hay adultos y hay menores. Mi perspectiva es siempre miro a los menores, siempre miro a los chicos. Yo no estoy de acuerdo con la postura que tienen algunos de los maestros de la escuela que vos planteas, Johnny, donde dicen no se trata de sancionar. A ver, a un muchacho, porque yo lo llamo muchacho ya, no lo llamo chico, de 19 años que trae un arma al colegio, sí tiene que ser sancionado. No alcanza con un reto, no alcanza... Eso no quiere decir estigmatizarlo, digo, aquí corren otros canales. Este muchacho trajo un arma a la escuela. Te quiero felicitar por tu libro, ¿sí? ¿Cómo se llama el nuevo? El libro es No porque yo lo digo, Padres Rehenes de Hijos Tiranos. En realidad es el segundo y traje este hoy porque me parece que venía a cuento. ¿Padres Rehenes? De Hijos Tiranos. De Hijos Tiranos. Y hay un capítulo que es Docentes Rehenes de Padres Tiranos. Está bueno ese tema. Siempre la responsabilidad, ¿quién la tenemos? Los papás. Y los adultos, claro que sí. Bueno, gracias a la gente de la horita que mandó un catering espectacular. Muchísimas gracias. Gracias a Roscopolis, buenísimo e impecable la ropa, como siempre, de Liguria. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Muy bien. Qué programa, muy interesante el programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Mañana pegaditos a Polémica, a Mariano, a toda su gente. Estamos nosotros. Sigan con Alejandro aquí en América, con Animales Sueltos. Hasta mañana, 21 a 15.